Un joven de 16 años, huérfano, exiliado por la Guerra Civil Española, llega primero a Cuba y luego a México con absolutamente nada. Compra un boleto de lotería y gana. Con ese golpe de suerte, y mucho más trabajo del que se cuenta, sin saberlo, estaba sembrando el origen de una de las cadenas de calzado más importantes de este país, Dorothy Gaynor. Décadas después, sus hijos, José Antonio y Guillermo, se incorporan al negocio familiar y les toca vivirlo todo. Los años de crecimiento, las marcas que nacen y mueren, los conflictos entre socios, los errores caros y la decisión más difícil de todas, aceptar inversión y dejar de ser tu propio jefe. Hoy me acompaña Guillermo Díaz, hijo de su padre homónimo y parte de la familia fundadora de la marca, quien además fungió como director general muchos años, para contar una historia que no se aprende en la escuela de negocios, pero que define a muchos de los grandes empresarios de este país. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Take-Off. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que muestran estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Guillermo, tu historia familiar comienza con tu padre llegando a México exiliado de la Guerra Civil Española. Cuéntanos un poco sobre ese origen. Sí, mira, pues es algo fortuito, pero que pues hizo que mi padre viniera a México y que yo estuviera aquí y toda mi familia. Él salió de España cuando la guerra, llegó a Cuba, tenía ya un tío. ¿Qué año es este? Este año es como 1950, Okay. 1949, que estaban las cosas en España. Ya había terminado la guerra, obviamente, pero España estaba muy, muy mal. No había trabajo, etcétera. Entonces, pues fue cuando vino toda esa gran inmigración de españoles hacia Latinoamérica. Y mi padre llega a Cuba, hace carrera con el tío ahí en una tienda de casimires que tenía el tío, que se llamaba La Borla, ahí en La Habana, que después tuve la fortuna de llevar a mi padre en 1988 a ver al tío que estaba ya muy, muy viejito, y vimos el lugar. Y ahí en la calle de Galeano, en el mero centro de La Habana. Se ve que era un lugar precioso. Y mi padre viene a México a una boda de un pariente común del tío, que se casaba aquí en México con una mexicana, y en la boda conoce a mi madre, la que iba a ser mi madre. Y se empiezan a cartear. Él viene a México otra vez a visitarla, y en una de esas visitas compra un boleto de lotería. Ahí en la Alameda, paseando por la Alameda con mi madre. Le compra a una viejita un entero, ¿no? Que era una locura en aquella época. 2,000 pesos creo que costaba, no sé. Y se lo dobla y se lo da a mi madre y le dice: güera, si nos lo sacamos, vengo y nos casamos. Y pues, ¿dónde que se lo saca? Que mi madre, cuando ve ya vino el sorteo, el día, ve ese y se saca el segundo premio. Pero era muy buen dinero, ¿no? Pues le llama, no sé si ya había teléfonos, yo creo que sí, o se cartean, y entonces mi padre, pues bueno, se vuelve loco, le da las gracias al tío y se viene para México. Se casa con mi madre, le cumple, y con eso compra la fábrica de bolsas que se llamaba Bolsas Selecta, que estaba ahí en el centro de aquí de la Ciudad de México, y inicia él esa carrera, ¿no? Él no sabía nada de bolsas, sabía de comercio, pues por lo que había trabajado ahí con el tío, que llegó a ser gerente de la tienda y luego vendía allí por Cuba, salía a vender casimires por el interior de Cuba, etcétera. Pero pues tenía esa idea de ser comerciante, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo pasa luego a los zapatos? Solo déjame hacerte una pregunta. Con ese dinero pudo haber hecho cualquier cosa. ¿Por qué decide invertir en una fábrica de bolsas? ¿Sabes cuál fue, por qué eso y no cualquier otra cosa? Cuando tampoco tenía experiencia en eso. Bueno, lo que nos contaba es que él no, era un país extraño para él, o sea, acababa de llegar y no sabía qué hacer, y alguien, o sea, de esas cosas también fortuitas, le dice: oye, pues hay un señor tal que está vendiendo una fábrica de bolsas ahí en el centro, en las calles de Tacuba y Palma, y pues quiere tanto, ¿no? Y pues
le alcanzaba a mi padre con lo de la lotería. Dijo, bueno, pues sí me alcanza. Y dijo, bueno, pues bolsas de piel para dama. Pues bueno, pues se parece a las telas, casimires, pues órale. Pues entonces fue y hizo el trato con el señor y se la compró. Y empezó a vender bolsas. Sí, Así empezó empieza. bueno, él no tenía ni idea, ¿no? De fabricar bolsas de piel para mujer, pero empieza con el personal que tenía esta fabriquita. No era mucha gente, eran una docena de personas. Empieza a llevar sus muestras, pues en aquella época pues era el centro, era el alma del comercio en México, al puerto de Veracruz, que se llamaba una tienda departamental, al puerto de Liverpool. Y ahí vendía sus bolsas y buscaba también algunas tiendas, zapaterías que pudieran vender las bolsas junto con el zapato. Y ahí empezó, ¿no? Y en una de esas visitas, haciendo antesala en Liverpool para vender, se encuentra con otro español y empiezan a platicar y oye, ¿tú qué vendes? No, pues yo vendo bolsas, le pregunta esta persona. Y tú, no, pues yo vendo calzado, vendo zapatos para mujer. Oye, mire, entonces mi padre en lo que los atendían, pues le enseñó, ¿no? Al señor lo que él hacía y él le enseñó lo que oye, pues mira, pues porque mira, yo acabo de, estoy empezando de poner unas zapaterías. ¿Por qué no luego me vas a ver y vemos si podemos hacer algunos juegos, ¿no? Con la misma piel y me haces la bolsa y hacemos esto. Entonces mi padre lo fue a ver, el señor Francisco Prada, que estaba poniendo la zapatería Dorothy Gaynor. Él ya tenía el nombre, que el nombre es el nombre de una cantante francesa que el señor Prada vio en un viaje que hizo a París y en algún lugar que fue en centro nocturno, pues estaba cantando esta persona y le gustó el nombre y llegó a México y le puso así a la zapatería. Esa es la historia del nombre. Nada relacionado con zapatos. Nada relacionado con zapatos. Ok. Entonces el señor Prada ya tenía una tienda en las calles de Tonalá, en la zona rosa, en la colonia Roma. Y ahí lo va a ver mi padre, empiezan a hacer negocio, mi padre le hace las bolsas, compraban las pieles con el mismo proveedor. Y al poco tiempo, tuvieron buen rapport y el señor Prada le invita a mi padre a abrir más tiendas. El señor Prada quería abrir más tiendas. Le dice, oye, ¿por qué no nos asociamos y vamos abriendo más tiendas? Entonces, pues mi padre dijo, bueno, pues sí, nos está yendo bien y tal. Y empezaron a abrir más tiendas. ¿Vendían zapatos y bolsas? Sí, vendían zapatos y bolsas, exclusivamente de dama, de mujer. Ok. Todo de piel. El señor Prada tenía su fábrica en la colonia Escandón, que en aquella época era así las afueras de México, ahí por donde está el viaducto y Río Becerra, pues en ese patriotismo, pues ahí estaba la fábrica. Y mi padre tenía la fábrica en el centro. Entonces empiezan a abrir otras tiendas ahí por Insurgentes, en lo que era en París, Londres, ahí en el Parque Hundido. Luego abre Liverpool Insurgentes en aquella época, que se vuelve un hit. Ellos abren también a un ladito en un centrito comercial que abrieron ahí los de Liverpool, que se llamaba Centro Armand. Y les empieza a ir muy bien y viene los centros comerciales grandes. Viene en 1968, ya estamos hablando de los 60, ellos se asocian como en 1960. Y en el 68 viene Plaza Satélite y luego en el 69 Plaza Universidad, que eran pues algo nuevo en México, ¿no? No existía una plaza comercial así, con el cine, ¿no? El cine como ancla. Cines de esos grandes, de los de antes.
Y ellos pues les ofrecen entrar por el contacto que tenían con Liverpool y toman locales ahí y bueno, pues es la locura, ¿no? O sea, los centros comerciales se abren ahí en Plaza Universidad, Plaza Satélite, Dorothy Gaynor desde aquellos años. O sea, que esas Dorothys cuando vayan a Plaza Universidad, Plaza Satélite, esas Dorothys tienen 50 años, 50 y tantos años. Mismos locales. Mismos locales en ambas plazas. Y entonces les empieza a ir súper bien. Realmente, pues era una buena marca, era un buen producto. En México había muy pocas zapaterías, estaba Sorrento en aquella época, que era, digamos, la competencia que podían tener ellos. Y luego estaban ya zapaterías más de la calle, ¿no? Del centro, como las de Tres Hermanos o Iberia, Capri, etc. Y ellos empiezan a atacar este nicho de los centros comerciales. Y les empieza a ir muy bien y de ahí pues viene un crecimiento buenísimo, cambian ya las fábricas, se van hacia el oriente de la ciudad, ahí por el aeropuerto en la colonia Granjas, México, por donde está el Palacio de los Deportes. Ahí ya montan una fábrica bien, es más, y pasan la fábrica de bolsas y hacen otras 3 fábricas. Y se ponen a fabricar en serio y a abrir zapaterías, ¿no? Vienen más centros comerciales fuera en Guadalajara, en Puebla, y aquí en la misma Ciudad de México después ya viene Perisur, Galerías Cuapa, etcétera, y pues ellos ya se vuelven como la zapatería del mall, ¿no? Okay. Ese es como el nicho de negocio que sin quererlo pues cayeron y atacaron. En ese inter, yo entro a trabajar, ya estamos en los años 80, todos los 70 fue el boom, Dorothy Gaynor era la zapatería, ¿no? O sea, todas las señoras de más o menos de mi edad, de 60, 50, 60 años, se acuerdan de Dorothy Gaynor, porque era la zapatería de aquellas épocas, ¿no? Innovadora, un puro zapato de piel, con muy buena moda, fabricado por ellos mismos. Y bueno, les va muy, muy bien. Pero bueno, viene el primer resbalón, ¿no? Como en todos los negocios, pues las cosas suben y bajan como en la vida. Y cuando entro yo a trabajar ahí, yo terminé de estudiar en 1981. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana y luego me fui a hacer una maestría de diseño de sistemas en Canadá y cerca de Toronto. Y regreso y toca la nacionalización de la banca, ¿no? Viene la crisis económica del 1982, cuando el presidente López Portillo nacionaliza la banca, todos los bancos de México. Bueno, es algo nunca visto. Y pues sí, se hace una crisis bastante fuerte económicamente. Ahí es donde me toca entrar a mí a trabajar. Yo regreso de allá de Canadá en 1983, 84. Y desgraciadamente, pues todos los planes que tenían el señor Prada y mi padre, ya había un tercer socio que había entrado, un señor Rafael Segura, que lo habían invitado pues para también generar más capital para poder abrir más tiendas. Pues ellos también estaban en crisis, ¿no? Había diferencias de las formas de manejar el negocio. Mi padre y el señor Segura eran más conservadores, el señor Prada tenía una visión más futurista y arriesgada. más arriesgada, más liberal del negocio. Total que pues no se ponen de acuerdo y deciden separarse, ¿no? Ahí viene otro gran hito en el negocio, porque esa separación, que digo, se llevó de buena manera,
Pero, pues sí, hizo que tuvieron que separar las cosas. Entonces el señor Prada se quedó con las tiendas, la marca de Dorothy Gaynor, y mi padre y el otro socio se quedan con tiendas también, pero tienen que cambiarle el nombre. Y las fábricas se cierran prácticamente todas, que sobrevive una sola fábrica que se la queda, nos la quedamos el señor Segura y mi padre. Y el señor Prada ya se queda sin fábrica, pero con las tiendas y el nombre, y pues él sigue su camino. Y nosotros pues le cambiamos el nombre y ahí nace la marca Albano, no sé si la conocerán. Nosotros pues luego pues adaptarnos, ¿no? ¿Cuántas tiendas nacieron con Albano? Pues cuando nos separamos eran 36 tiendas. Entonces nosotros nos quedamos como con 22 y el señor Prada como con 14. Entonces teníamos 22 tiendas, pues no era gran cosa. También allá había tiendas en Monterrey, había tiendas en Tijuana, había tiendas en Ciudad Obregón, en Veracruz, en muchos lugares de la provincia que se cierran, en Aguascalientes, que se cierran, que me tocó a mí eso, porque ya nadie las quería por la dificultad de manejarlas a distancia, ¿no? Y más en aquellas épocas pues no había teléfonos celulares ni nada, no había que viajar y todo. Entonces se decide cerrarlas y nos quedamos básicamente con las tiendas de la zona metropolitana y Puebla. Y bueno, pues tenemos que empezar. Ahí es donde me toca a mí el primer reto de entrar y pues ver cómo íbamos a reorganizarnos, ¿no? Un poco mi padre y el otro socio, pues muy conservadores, ellos querían seguir con la fabricación igual y todo, con el nombre con un nuevo nombre, el nombre que seleccionamos fue Albano y que pudimos registrar, porque había otros nombres, pero pues no siempre se pueden registrar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Albano era un buen nombre y era un poco masculino, era el único tema que tenía, que eso nos ayudó porque pudimos entrar al mercado, eso nos ayudó a empezar a vender zapato de hombre y entrar a ese nicho, ¿no? Entonces abrimos eso en el 85, nos separamos y viene también mi hermano, José Antonio, que había estudiado en Miami también ingeniería eléctrica, o sea, ninguno de los dos éramos ni zapateros, ni comerciantes, y llega él también a apoyar y fueron momentos muy difíciles porque en 1985 también vino el temblor ese terrible en septiembre que a la Ciudad de México pues la devastó y fue una disrupción terrible y era donde teníamos principalmente las tiendas, ¿no? Entonces mucho tiempo, de hecho perdimos 2 tiendas, una en la zona rosa en la calle de Londres y Niza y otra allá por Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas. Y mucho tiempo estuvieron cerrado el centro, etcétera, ¿no? Fueron tiempos muy difíciles donde pues aprendimos a manejar la escasez, ¿no? O sea, a poder pues trabajar con lo mínimo, con la gente mínima, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Vino también toda la época del presidente de la Madrid, que fue una inflación tremenda, inflaciones del 150% anual. O sea, los precios los subíamos casi cada semana, cada 15 días por lo menos. Qué locura. Y pues no teníamos precios de hoy sería no problema, ¿no? Porque con un display de esos de electrónicos, ¿no? En aquella época pues había que cambiar todos los preciadores. Era una cosa terrible, ¿no? Invertías el dinero de un día para otro y te daba miles de pesos. Era la danza de los millones. Todo costaba millones de pesos, ¿no? Sí. Los billetes de 50,000 pesos eran como los de ahorita de 50 pesos, ¿no? Entonces todo era
Y pues bueno, pues transitamos todo eso, la verdad, con mucha disciplina. Ahí aprendí mucho del socio, porque mi padre ya como que ahí se hizo a un lado un poco él y nos dejó con este señor Segura, que era más joven y también era español, y nos ayudó mucho a disciplinarnos, ¿no? Ujú. Cómo a trabajar. ¿Seguían ustedes teniendo la fábrica? ¿O Sí, ya? seguíamos Ok. teniendo la fábrica, que era la fábrica de Caballero, en una fábrica de zapato Caballero, que nos ayudó, como te digo, mucho, y con el nombre de Albano. Y sí, seguíamos y comprábamos ya básicamente en León, en Guadalajara, comprábamos a fabricantes de allá y vendíamos. ¿Cuáles son las ventajas de tener tu propia fábrica versus maquilar? Pues mira, el tener tu propia fábrica te da la exclusividad, ¿no? Te da que el producto que tú tengas nadie más lo va a tener, ¿no? Porque tú tienes tus propias hormas, tienes tu propio modelos, ¿no? Y eso funcionó mucho a Dorothy Gaynor en aquella época de los 70s, ¿no? El problema es que el problema de una fábrica es que pues hay que pagar la nómina cada viernes, ¿no? Y haya trabajo, no haya trabajo. Entonces, muchas veces pasaba que a lo mejor las zapaterías no tenían hambre, no necesitaban producto, pero había que meter pedidos. Llegaba el socio, que era el que manejaba la fábrica, y decía, oye, Guillermo, Toño, necesito que me hagan pedidos. Oye, no, pero pues no, necesito pedidos porque ya si no la fábrica para. Entonces, te forzas a tener que empezar a consumir cosas que no necesariamente es lo que se está vendiendo, no es lo que necesitas. Y eso se cura vendiéndole a terceros. En las épocas doradas de Dorothy Gaynor de los 70s, le vendían las fábricas, 5 fábricas que había, le vendían calzado a Liverpool, hacían zapato para Liverpool, para Palacio de Hierro, para Sears, con las marcas propias de ellos, ¿no? Con Vivian Grey, Carrier Court, las marcas que ellos nos decían Pertegaz para Palacio de Hierro. Y eso pues hacía que la fábrica pudiera pues trabajar, y entonces ya pues lo que sobraba pues se lo mandaban a las Dorothys, ¿no? Sí, tener una fábrica siempre es un conflicto, ¿no? Necesitas colocar la producción. Pero bueno, pasamos todo ese trago amargo de los 80s, que fue muy difícil en los negocios de México. El crecimiento fue nulo, no se abrió prácticamente ningún centro comercial. En todos esos años abrimos una tienda, me acuerdo, en Azcapotzalco, en un gigante ahí en el Rosario, en Azcapotzalco. Fue desde el 85 como hasta el 92, 93, que ya entró el presidente Salinas de Gortari, se firmó lo del Tratado de Libre Comercio, quitó los 3 ceros a la moneda, controló la inflación, y también se abrió México a la importación, que eso fue también otro hito, porque México estaba cerrado. En calzado no podías tú comprar zapatos de ningún lado del mundo, todo el zapato tenía que ser mexicano. Y a partir de los 90, principios de los 90, ya México entra al GATT, luego a lo que fue luego la Organización Mundial de Comercio, y empezamos a poder traer zapato de China. Entonces, pues vamos mi hermano y yo a las ferias de Estados Unidos, que ahí era donde se exponía el zapato chino a través de americanos, ¿no? De agentes americanos que eran los que conocían China. O sea, ir a China en aquellas épocas no se podía, era una cosa muy oscura, ¿no? Todavía China. Y comprabas el zapato a través de estos agentes. Entonces empezamos a traer zapato, nos empieza a ir muy bien, y entonces empezamos a crecer Albano. Ya a partir de los 90 empezamos a abrir más tiendas, empiezan a abrir más centros comerciales, y nos va muy bien con la importación de calzado. Seguimos teniendo la fábrica para complementar. O sea, a pesar de que lo estabas trayendo de China, ¿era más barato? ¿Tenías mayores márgenes en el producto? No, definitivamente sí, era mucho más económico, y empezábamos también a experimentar
con los materiales sintéticos, ¿no? Que aquí en México pues no había, ¿no? Claro, ustedes hacían pura piel. Hacíamos pura piel y realmente en México pues, no había tecnología para materiales de ese tipo. Había una cosa que le llamaban curpiel, que era una cosa que, digo, se partía al mes, ya se te empezaba a partir como un tapiz corriente de muebles, ¿no? Oye, pero déjame detenerme tantito para hablar de producto, porque el zapato debe de ser algo muy complejo en términos de entender el inventario. No es lo mismo vender sudaderas que tienes chico, mediano, grande, a tener tallas de zapatos que van por medios números. ¿Cómo entiendes además con tantos SKUs? O sea, ¿cómo iban planeando ustedes qué zapato vender, cuántos SKUs tener, cuáles eran las tallas más vendidas? O sea, ¿cuál era el reto más grande en términos de inventario? Sí, bueno, por supuesto, en un principio, cuando teníamos la fábrica y todo, y comprábamos a los de León, pues el inventario como que no era un tema, ¿no? En el mundo de mi padre y del otro socio, pues ellos trabajaban las tiendas con 20,000 pares de inventario o así, y pues le iban pagando a los proveedores y tenían las tiendas surtidísimas, ¿no? Nosotros ya a partir de los 90, cuando empezamos a traer el zapato chino, nos damos cuenta pues que el capital de trabajo era muy importante, ¿no? Y el capital de trabajo estaba pues atorado en el inventario, ¿no? Para esto yo desde antes, desde los 80s, también mi pasión real han sido siempre la tecnología, las computadoras, ¿no? Yo acabé vendiendo zapatos, como digo, porque era el negocio de la familia y bendito sea Dios. Pero yo llegué y computaricé toda la empresa. Fuimos los primeros en México que empezamos a cobrar en Dorothy Gaynor todavía era Dorothy Gaynor todavía en los últimos momentos, con una computadora, una PC de esas de pantalla verde con disco floppy, de esos que se doblaban. Y hacíamos la nota en una impresora de esas de matriz, te entregábamos tu nota y ya llevábamos el inventario ahí, porque antes pues, el inventario se llevaba unas tarjetitas a mano, ¿no? Y gracias a eso ya en los 90s, que fue avanzando, pues ya teníamos un mejor control de los inventarios. Yo a mi hermano que se encargaba de la parte comercial, yo me encargaba de la parte administrativa, ya le daba reportes de lo que había por talla, por tienda, etcétera, y eso le dio mucha dinámica para poder manejar lo que apuntas, ¿no? Que se volvió algo básico en los negocios ya después de los 90s y entrando al siguiente siglo, a los años 2000, ya el manejo del inventario fue algo toral, ¿no? Que ya llegaremos más adelante. Y entonces la computarización nos ayudó muchísimo a eso, ¿no? Después mi hermano y yo pues éramos muy inquietos con esta gente de los agentes. Hubo unos agentes en Nueva York que nos llevábamos muy bien con ellos. Empezamos a traer más producto, empezamos a venderles zapatos a Sears, a empezar a venderles zapatos a Gigante, a Comercial Mexicana. O sea, cuando esas empresas todavía no sabían lo de la importación, ¿no? O sea, obviamente después pues ya pusieron sus departamentos de importación y ya no nos compraron, pero en ese momento nos ayudó mucho, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Nuestro socio como que se espanta de que pues estábamos nosotros ya moviendo, pues el riesgo no era mayor porque pues en los contenedores, pues podía haber, te los robaban, etcétera, en las aduanas, todo era un tema. Y él ya no estaba a gusto, no estaba cómodo con nosotros y entonces viene una segunda separación. Otro divorcio empresarial, ¿no? Y entonces en 1996-97 nos separamos de ese señor y otra vez pues, él se queda con Albano, con la marca y las zapaterías. En aquella época habíamos crecido, fíjate, de las que nos habíamos quedado cuando la primera separación, menos las que perdimos en el temblor, habíamos crecido apenas a 22 tiendas. Nos quedamos con 11 y 11 se queda este señor. Y nosotros pues le tenemos que poner otro nombre y pues le ponemos el nombre de Barani.
¿no? Que también, pues, un nombre que salió así medio italiano, de revistas italianas de moda, que ahí nos pusimos a buscar y buscar. Y mandábamos ternas allá a ver cuál pegaba. Y bueno, pues pegó Varani así con V y doble N. Misma oferta, calzado de hombre y de mujer. Misma oferta, calzado de hombre y de mujer. Las tiendas nomás le cambiamos un poco el colorido y continuamos, ¿no? Pero ya mi hermano y yo ya muy enfocados a la optimización, ¿no? Hacia optimización y disrupción. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue ir a ver a un despacho de arquitectos de diseño de interiores, pues muy, muy disruptivo que había en México, que estaba ahí por el Ajusco, para que nos hicieran un nuevo diseño de la zapatería, ¿no? Porque las zapaterías que teníamos eran pues, los aparadores, ¿no? Vidrieras, ¿no? Una puerta normal, los aparadores con los como torres de zapatos, unos encima de otros, con los precios y nosotros sentíamos, y digo, viajábamos, mucho, sobre todo a Estados Unidos, España, y veíamos que ya las cosas iban diferentes, ¿no? Entonces, nos hacen un nuevo diseño con la tienda abierta, o sea, 0 aparadores, o sea, nos dicen, a ver, esto, a la goma, los aparadores, va a haber una cortina metálica que en la mañana la abren y ya sacan unas mesas, hay que tener unas rueditas, ahí se van a poner los zapatos y que la gente entre así perimetralmente y toque y pueda tocar el zapato, lo pueda tomar. Fueron los primeros en hacer eso. Sí, no sé si los primeros, pero unos de los primeros, y sobre todo en el calzado y en los centros comerciales. Entonces, pues invertimos en lo poco que teníamos en remodelar 2 o 3 tiendas flagship que teníamos. Y es un exitazo, ¿no? O sea, un exitazo. O sea, las tiendas suben las ventas 30%, nada más por eso, ¿no? El mismo producto, todo, nada más el cambiar los muebles y quitar también la alfombra, que era otro paradigma. No, en una zapatería tienes que tener alfombra porque si no, cuando se prueban los zapatos, los van a rayar. Y, pues, no, era loseta. Y 0 aparadores, 0 aparadores. Y eso invitaba más a la gente a entrar. Claro, la gente ya pasaba y pues se metía, ¿no? O sea, ya estaban adentro, nada más con pasar por el pasillo ya estaban prácticamente. Sí, el aparador, lo que nos vendieron estos cuates es, ¿sabes qué? El aparador va a ser tu tienda adentro. O sea, no vas a dejar a la gente afuera viendo el zapato, sino que van a entrar. Entonces eso nos cambia mucho. Y ya estando mi hermano y yo solos, abrimos algunas poquitas tiendas más y con lo de Varani, digo, nos empezó a ir bien con eso y sentíamos que necesitábamos pues algo más, ¿no? Algo más. Y en eso pues nos metimos a un curso de una cosa que se llama Teoría de Restricciones de un señor, Eliyahu Goldratt, que había escrito un libro en aquellas épocas que se llama La Meta, que se los recomiendo mucho si no lo han leído. Todavía está muy vigente. En donde te da otra forma de ver las cosas fuera de la caja, ¿no? Él le llama teoría de restricciones. Él dice que siempre hay que ver dónde está la restricción, ¿no? Que normalmente el ser humano, cuando hay un problema o cuando tiene algo enfrente, pues empieza a quererle mover aquí y allá y acullá, pero no mueve lo que tiene que mover, ¿no? Porque es más fácil y la dispersión de la mente siempre te lleva, pues vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro. Y los quick fixes, ¿no? Exacto, quick fixes, pero que realmente no te llevan al siguiente nivel. Y él te enseña a través de una técnica a detectar dónde está tu restricción, ¿no? Que en un símil de una fábrica, pues sería la máquina que es el cuello de botella, ¿no? El proceso de cierta máquina que el producto tiene que pasar y que esa máquina pues nada más puede hacer 100 piezas por hora. Entonces, pues esa es tu restricción, 100 piezas por hora. Por más que le muevas a las otras máquinas, la máquina más lenta es la que te va a dar tu ritmo y tu restricción. Entonces nos empezamos a dar cuenta, a través de eso empezamos a analizar y empezamos a hacer cambios muy disruptivos con el manejo del inventario, con el manejo del
los incentivos a la gente, y el manejo básicamente de los recursos. Entonces empezamos a hacer cosas como que antes tú comprabas un lote de zapatos con una curva, ¿no? Entonces, porque son las tallas, ¿no? Entonces, de la talla más chica a la talla más grande y subía, ibas 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 1, ¿no? Total, 18 pares, 24 pares, eran así, 36 pares las cajas. Ese era el paradigma del calzado y mucha gente sigue trabajando así. Entonces, a través de esto nos damos cuenta de que, pues no, o sea, estábamos mandando a las tiendas, por decirte, 18 pares por tienda y cuando pues no era necesario, ¿no? Cuando esta persona en el curso que tomamos, de hecho, hasta estuvimos en Tel Aviv 15 días, digamos, haciendo ya graduándonos, el taller. Y entonces él me dice, ¿por qué mandas así 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 4? No, pues porque así es, ¿no? Porque así aprendimos, siempre hay que mandar un lote, hay que mandar. Dice, no, pues tú en realidad para vender necesitas uno de cada uno, ¿no? Entonces, en vez de 18, normalmente se trabajan 7 tallas, ¿no? Manda 7. Pues manda 7, ¿no? Y con eso pues vas a bajar tu inventario el 60%, automáticamente, ¿no? Le digo, no, pues sí, pero ¿y cómo? Pero que es que de las tallas centrales pues se vende más. Y me dice, a ver, tú eres el de sistemas, habla ya México que te saquen ahí de tus bases de datos, cuántas veces o cuál es la probabilidad que vendas el mismo par, del mismo talla, del mismo color, en la misma tienda el mismo día, ¿no? Vendas 2 o 3. Bueno, pues le hablo a mi cuate de TI de aquí de México, pues le pido eso y al día siguiente me manda. Y bueno, sorpresivamente, pues no llegaba al 2% la probabilidad de que vendieras más de un par de la misma talla en el mismo día. Color, en el mismo día, en la misma tienda. Entonces me dice, ¿ya ves? ¡Qué locura! Pues, no tiene, o sea, sí. No te pasa nada, no te va a pasar nada. Y lo que vas a hacer, dice, es que vas a tener en la bodega, vas a tener un buffer que nos dio la fórmula que va a ser de X cantidad, que obviamente el buffer sumado más los 7 pares multiplicado por va a ser mucho menor que si comprabas 18 pares por tienda. Y entonces tú vas a surtir diario, vas a mandarle ese par a la tienda que lo vendió. La que no lo vendió, pues no hay necesidad que lo mandes. Entonces te das cuenta que cuando tú mandas 4 pares de la misma talla, del mismo color a la misma tienda, están ahí muertos 4 pares esperando y que en realidad con uno tendrías la misma probabilidad de vender que con 4. Entonces le dijimos, oye, sí, pero ¿cómo? Y entonces, ¿y qué vamos a hacer los sábados, domingos? Pues hay la venta del viernes. No, pues tu centro de distribución va a tener que trabajar sábados y domingos. Pero ¿cómo? Pues sí. Y pues sí, ahí nos dimos cuenta de que uno está lleno de paradigmas y de ideas introyectadas desde que empezaste a trabajar, que crees que así son las cosas. Y pues esos son los cambios, ¿no? Esos son los 20 que te caen, la disrupción. Entonces, hicimos eso, dijimos, sí, pues el centro de distribución va a trabajar los sábados y los domingos, pues que vengan en la mañana nada más a surtir los tickets que se vendieron del día anterior, de los pares que haya de eso. Y no, hombre, o sea, bajamos el inventario 35% de las tiendas, o sea, liberamos cash, 35% de la inversión que teníamos, y subieron las ventas, ¿no? Y dimos un mejor servicio. O sea, una cosa increíble. Mi papá nos decía que estábamos locos, porque mi padre, él llegaba los viernes cuando él todavía trabajaba, bajaba, teníamos la oficina y la bodega en el mismo lugar, ahí en la colonia Granjas, México. Entonces, él los viernes ya a mediodía, cuando ya iba a ir a comer eso, bajaba y él tenía que ver la bodega vacía. O sea, si había en la bodega bultos, había cajas, había zapatos, Guillermo, Toño, ¿qué hace este zapato? Ya les dije que el zapato tiene que estar en las tiendas donde se vende. No, ¿qué hace aquí el fin de semana el zapato? Y entonces cambiamos al revés. Ahora el zapato estaba en la bodega. Sí.
y lo mandábamos a las Y a tu tiendas. padre le explotaba la Y cabeza. a mi padre le explotaba la cabeza. Le decíamos, no, papá, es que ahora así es la cosa. Ajá. No, porque tienen que estar entregando la gente trabajando el sábado y el domingo. Bla, bla, bla. Y pero bueno, resultó buenísimo, ¿no? Que eso fue parte de las disrupciones que luego, más adelante, un fondo de inversión se fijó en nosotros, gracias a este tipo de situaciones. Como todos son semillas, ¿no? Que en el momento pues te ayudan en un tema operativo, pero más adelante pues se convierten en el diferenciador de todo tu producto. Y ahorita me detengo nomás tantito, quiero regresar ya a esa fase ya de los 2000, de cómo retoman Dorothy Gaynor. Pero antes de eso, negocio familiar. O sea, ¿cómo era un poco esa dinámica de la generación de tu padre? Porque me imagino que él ya tenía sus ideas fijas y preconcebidas de cómo se debía manejar el negocio, a que lleguen tú y tu hermano. O sea, ¿cuáles eran los retos en aquel entonces de manejar un negocio familiar y cómo se organizaban? Bueno, pues sí, la estructura de un negocio familiar es muy especial, que luego pues, lo pudimos contrastar cuando entramos en el mundo del corporativo. Uh-huh. Pero sí, era una responsabilidad bestial, ¿no? Que nos dieron a cada uno de nosotros junto con el socio, y de nosotros dependía todo, ¿no? Era una estructura muy vertical, muy, muy militar. No sé, de mi hermano pendían todas las tiendas y de mí dependía toda la parte administrativa. Entonces, no había, o sea, no había mandos medios, no había director de recursos humanos y CFO, ni de TI, Marketing, ni siquiera, ¿no? Bueno, no había que hacer marketing. Nada, ¿no? O sea, el marketing. Eso No en los 90s que no existía. No había nada más que a lo mejor poner algún Eran hacer unos espectacular. pósters, unos postercillos. En los centros comerciales. Contratábamos un cuate que nos traía imágenes de esas de bancos de imágenes. Sí. De un CD. Y pues nos gustó Santa Claus, o nos gustó esta señora, o esto, el otro. Órale, pues, imprímete tantos, ándale, ponle el logo y vamos, ¿no? O sea, no había una campaña, no había nada, ni ningún encargado de eso, ¿no? Ni director de operaciones, ni director comercial, nada. Éramos el socio, mi hermano y yo, ¿no? Y de nosotros eran todas las decisiones, todo. Y de ahí abajo, pues casi que pura tropa, ¿no? O sea, no había ninguna otra persona, porque también, pues, esa paradigma de la empresa familiar de que hay que ahorrar y hay que ahorrar. Y entonces, pues no, la gente que teníamos era un contador muy básico, y de ahí para abajo puros auxiliarcitos, o en la parte comercial eran gerentes que habían crecido a supervisores, pero sin cero escuela, ¿no? Cero técnica, cero nada. Todo era machete, ¿no? Entonces, eso, digo, por un lado es bueno porque te da mucho control, ¿no? De lo que pasa en la empresa, pero también te frena totalmente el poder crecer, ¿no? Sí. Y es parte de lo que le dio miedo luego a nuestro otro socio de Albano, y porque él ya decidió ya no sentirse cómodo y no querer explorar otras cosas como lo del mayoreo o las tiendas abiertas o etcétera, ¿no? O todo esto del inventario, de comprar menos, todo esto, ¿no? O sea, como que da cierto confort hacer las cosas como siempre las has hecho, ¿no? Y que te sigan. Pero como dicen, pues si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes. Y en ese sentido se alinearon. Ahí ayudó mucho que mi padre ya pues, estaba más grande y él ya nos dejó, ¿no? Llegó un momento que cuando ya con el otro socio, él dijo, bueno, ya, pues hay ustedes ya se entienden. Y sí, se daba sus vueltas y eso, pero ya nada más para que lo lleváramos a comer o algo, ¿no? Y entonces también, como dicen que las cosas van y vienen y la vida es una rueda de la fortuna, pues Dorothy Gaynor nos volvemos a encontrar con el señor Prada
también a principios del siglo. Y el señor Prada ya había puesto un concepto de tiendas más top, más boutique, que era lo que él siempre pensó, ¿no? Que era, él quería atender a ese mercado y todo. Y pues ya la Dorothy Gaynor, que era un zapato pues más de precio, más popular, ya no le hacía gracia y las estaba vendiendo, o sea, las tiendas que tenía y la marca. Entonces nosotros nos acercamos, digo, lo conocíamos porque pues yo lo conocí de niño, todo, a sus hijos, etcétera. Todavía tenemos muy buena amistad. Y platicando con él, le digo, oye, pues mira, no tenemos la cantidad de dinero que quieres, pero ¿por qué no? Y otra vez aplicando las técnicas de Goldratt, de la teoría de restricciones, que siempre te hace que te pongas en los zapatos del otro y veas, pues, qué es la necesidad del otro y cómo puedes satisfacer su necesidad y la tuya para que sea un ganar-ganar. Le digo, mira, o sea, en vez de que te dé el dinero, ¿por qué no te asocies? Porque ya tú tampoco quieres sociedad ni nosotros, pero réntanos, ¿no? O sea, ahorita la marca y las tiendas y después te la pagamos. O sea, vas a ver que te la pagamos. Nosotros dijimos, bueno, con la marca, y él traía otras 16 tiendas más, y poniéndole a todas las tiendas las Varani, que ya eran como 30 y tantas, pues cambiando a Dorothy Gaynor, pues vimos esa oportunidad. Total que hacemos un buen trato con él y dice, bueno, pues órale, va. Y confía en nosotros, hacemos ese trato, nos entrega las tiendas, todo. ¿Cuántas tenían en total? Revolucionamos. ¿Ya? En aquella época eran 40 tiendas, con las que él traía, ¿no? Entonces le cambiamos, fue por ahí del 2002, 2003. Ya habíamos instalado nosotros los sistemas estos de lo de la reposición diaria de las tiendas, etcétera. También la mayoría de las tiendas ayudó mucho, que también la mayoría de las tiendas que él tenía y nosotros pues, estaban aquí en la zona metropolitana, y Puebla, Cuernavaca, Pachuca, o sea, estaban manejables, ¿no? No teníamos fuera de ahí. Y le cambiamos el nombre a todas las tiendas porque pues Dorothy Gaynor pues, pesaba, el nombre pesaba y pesa. Y le metemos todo este manejo de inventarios. También otra disrupción que hicimos fue que a los vendedores lo tradicional era hacerles una meta mensual y les pagabas un premio si llegaban a la meta en el mes y llevaban una comisión y pues era algo como muy aburrido, ¿no? Y entonces nosotros también aplicando la teoría esta, pues inventamos de decir, bueno, pues ¿por qué la meta al mes, no? Pues vamos a hacer la meta diaria. ¿Por qué no les hacemos la meta diaria a la tienda y cada día es un nuevo día? O sea, entonces ellos siempre están motivados, ¿no? Claro, todos los días llegan con un reto, sí. Sí, exacto, ¿no? Porque si tú en el mes ya estás en el día como hoy, ¿no? Día 13 o día 12, y ya pues ves que llevas el 30% de la venta, que está mala la cosa, pues ya no vas a llegar, pues ya te desmotivas y la misma gente pues ya no le echa ganas, ya empiezan a cerrar la tienda más temprano, llegan a abrir un poco más tarde. O sea, de esta manera pues era el día, o sea, tú en el día tienes que vender tanto entre todo el equipo. Y también, y si pasas lo que tienes que vender, no te vamos a dar, que eso también nos dijo Goldratt. No es que o sea, quieres dar un bono de 10%, de 15%, pues nadie se va a esforzar por eso, ¿no? Entonces nos dijo, no, tienes que dar algo contundente. Entonces les pagábamos el doble de la comisión. O sea, si la comisión era el 1%, les dábamos el 2%, pero ese día nada más, si llegaban a la meta.
Entonces, no, hombre, pues eso también hizo una disrupción tremenda. Y tuvo un impacto en las ventas, me imagino. Claro, los de las tiendas pues llegaban más temprano a trabajar para ya ver si empezaban a vender pares. Las tiendas a veces estaban abiertas hasta las 10 de la noche esperando que salieran del cine para ver si vendían esos 2 o 3 pares que les faltaban Bien. para llegar a la meta, etcétera, etcétera. Y ya no se desmotivaban, ¿no? O sea, ya como que la meta del mes pasó a la historia. Entonces, eso fue otra cosa muy importante, que también luego el fondo, por eso, un fondo de inversión se fijó Creo en que algo que, nosotros. que hicieron muy bien a lo largo de este tiempo es irse apalancando de todos los avances tecnológicos o digitales para poder ir empatando estas iniciativas, porque ese sistema de incentivos diarios, pues sin una plataforma digital que te pudiera ir arrojando esos números, pues no jalaba, ¿no? Entonces, definitivamente bien apalancados y siempre los mantenía eso delante del juego, de la competencia. Sí, por supuesto. O sea, yo, como es mi pasión esta de las maquinitas, pues yo fui siempre manteniendo la tecnología en tiendas y en oficina a la punta que había de aquella época, ¿no? Moverme hacia lo... Y entonces, gracias a eso, como bien dices, pues pudimos hacer e implementar todas estas cosas, ¿no? Porque llevar eso a mano hubiera sido muy difícil, ¿no? Entonces, pues nos empieza a ir súper bien, empezamos a abrir más tiendas ya bajo el paraguas ya de Dorothy Gaynor y prácticamente 8 años después, en 2010, 2011, se nos acerca un fondo de inversión que se llamaba Nexus Capital, que pues, tenían interés en platicar con nosotros. Entonces, bueno, platicamos con ellos y nos ofrecen que ellos quieren invertir en la compañía y nos ofrecen que ellos quieren comprar el 49%, que nos dejaban el 51%, y que querían iniciar con nosotros un proyecto que se llamaba Moda Holding, que iba a ser agrupar 4 o 5 marcas mexicanas de moda y luego llevarnos a bolsa, ¿no? Estaba en ese momento la locura de la bolsa, ¿no? Habían hecho una colocación muy exitosa con Genoma Lab y bajo algo parecido. Entonces nosotros pues lo pensamos y lo pensamos. Obviamente mi papá decía, no, que están locos, pero bueno, lo pensamos y la verdad en ese momento teníamos ya 69 tiendas, si mal no recuerdo, de Dorothy Gaynor, o sea, ya la cadeneta estaba, pero ya estábamos en un tope, o sea, ya el siguiente paso era irnos a toda la República. Y eso tenía un costo muy alto, ¿no? Ya empecé a abrir tiendas en Monterrey, en San Luis Potosí, en Tijuana, en Cancún, Mérida, Veracruz, Tuxtla, etcétera, ¿no? Sí, la operación ya tenía otras implicaciones. Sí, ya era ponerse, o sea, ya los pantalones largos, ¿no? Y pues para eso sí necesitábamos capital. Entonces ellos nos ofrecen que, o sea, nos compran, y aparte meten un working capital para poder tener todo ese crecimiento. Y entiendo que cuando entra Nexus duplican la cantidad de tiendas en muy poco tiempo. Prácticamente, ¿no? O sea, sí llegamos a casi 120 tiendas en año y medio, ¿no? Wow. Entonces, total que bueno, hacemos. Ahí también ya el señor Prada, pues bueno, ya con eso pues le pagamos ya al señor Prada. Sí, adiós. Que le fue muy bien y ya Dorothy Gaynor pues ya pasó a ser parte de la holding, ¿no? Y bueno, pues ahora sí a trabajar, pero pues ya sí, bajo una cachucha corporativa. Sí, ya pues el fondo nos saca de la Granjas México y nos lleva a Santa Fe, nos dice, no, dice, nosotros no cruzamos el viaducto, ¿no? Entonces tienen que venir para acá, nos llevan a Santa Fe, ponen un corporativo hermoso en Santa Fe,
Pues ya ahora sí, traen un director de Sí. recursos humanos, director de esto, un CFO que venía de FEMSA, bueno, o sea, ya, la verdad, estábamos como niños con juguete nuevo, experimentando pues todo este mundo corporativo que pues la verdad es otra cosa que una empresa familiar. O sea, A quienes tienen ahorita alguna empresa y que están buscando esa inversión o que los compren, ¿cuál dirías si tuvieras que resumir 3 pros y 3 contras de hacer un deal como el que hiciste tú, de aceptar inversión y dejar de ser tu propio jefe? ¿Qué dirías? bueno, o sea, uno, pues ver que el proyecto sea un buen proyecto, lo que te estén ofreciendo, o sea, que haga sentido el aceptar ese capital y el soltar esas acciones, ¿no? Que sea por realmente algo que tenga un futuro, ¿no? O sea, no nomás vender por agarrar un dinero, o sea, sino que haya un futuro. 2, pues asesorarte muy bien, contratar unos buenos abogados, porque sí, al final, ahí sí ya los contratos ya son de veras, ¿no? O sea, uno cuando está en tu empresa particular o familiar, pues como que hay muchas cosas de confianza y muchas cosas que porque pues, es familia, pues aquí ya no es familia. Aquí sí tienes que cerciorarte que el andamiaje legal está bien hecho. Y 3, pues estar dispuesto a tener una salida, ¿no? También tener una salida. Si vas a entrar ya a ese mundo, pues saber que muy probablemente ya no vas a salirte con tu empresa, ¿no? Porque ya, ya es como cuando yo digo, Sí. casas a una hija, pues ya sigue siendo tu hija, pero pues ya, Sí, ya está ya está en otra casa. en otra casa, exactamente, ¿no? Entonces, esas 3 cosas yo les recomendaría, pero es una gran experiencia. Si se hace bien, es una gran experiencia. Fue una época, fueron 5 años, ¿no? De mucho crecimiento. Sí, fueron de 2011 hasta 2017, ¿no? Sí, 6 6 años. años. Sí, 6 años de mucho crecimiento, bueno, a mí que soy freak de la tecnología, bueno, me dijeron, hay que poner SAP, o sea, este RP alemán del millón, que bueno, yo en la empresa familiar, en la vida hubiéramos podido poner algo así, ¿no? Por el costo que tiene. Y la implicación que tiene. Pero no, eso es para salir a bolsa y todo, necesitamos tener esto, todo. Y pusimos el SAP, bueno, viví esa experiencia, todavía sigue el SAP instalado al día de hoy, el mismo que yo instalé en 2012. Y pues sí, ya entrar en otra dinámica, ¿no? Ya tener que reportar seriamente en los consejos y en los comités, te cambia todo, te cambia todo. Pero para bien, ¿no? Si lo ves en el sentido de crecimiento, o sea, nos fuimos, pues sí, a casi el doble de tiendas, abrimos tiendas en toda la República, del centrito de la bodeguita que teníamos ahí en la Granjas México, que el local era de mi padre y eso, pues ya obviamente quedó, pero súper chico y ya se abrió en un parque industrial una bodega de 2,500 metros cuadrados, de última generación, con puertas para que entren los trailers, etcétera, ¿no? O sea, ya otra cosa, ¿no? O sea, pudimos hacer la reposición esa en esteroides, ¿no? Porque ahora pues había que reponerle a otras tiendas, nuevos retos. Ahora, ¿cómo repones a Cancún? ¿Cómo repones un par diario? Mandas a Cancún o a Mérida, etcétera. Claro. Todos esos retos hubo que atacar, etcétera, ¿no? Y pues bueno, pues ahí estuvimos con ellos. Se compró durante el proyecto de generar Moda Holding, solamente se pudo comprar una compañía que fue Singara, que fue una compañía de trajes de baño que estaba basada ahí en Cancún, muy exitosa, que también no nos gustó mucho a mi hermano y a mí porque
pues era un producto de lujo, era otro mercado muy diferente a lo que manejábamos en Dorothy Gaynor, ¿no? Dorothy Gaynor era un producto no popular, o sea, porque estábamos puro en centros comerciales. Dorothy Gaynor no era de tiendas así en Avenida Jalisco y en Tacuba, etcétera, sino éramos especialistas en centros comerciales, pero dedicados a un mercado de precio medio, ¿no? Entonces, Singara era otra cosa, pero bueno, el fondo ahí prevaleció y su decisión fue de sí entrarle, la anexaron. También tuvimos experiencia de ese otro tipo de negocio, se anexó todo el back office, se le puso también el SAP, el sistemas que teníamos se pusieron, etcétera. Y bueno, o sea, como sea, venía con su gente y todo, y estuvimos trabajando con ellos. Dorothy siguió bien, mi hermano y yo más bien concentrados en la parte de Dorothy, y había una directora de Singara, etc. Y ya luego, pues por razones económicas de parteaguas del momento, ya el fondo decide que ya no va a invertir más y ya nos pone a la venta. Viene otro fondo en 2017 que acababa de adquirir Capa de Ozono, otro competidor nuestro, una zapatería más enfocada hacia la gente joven, pero también con muchas tiendas, con cerca de 200 tiendas. Y Nexus le vende su participación en Moda Holding y ellos compran Moda Holding. Y nos volvemos una cadena de 300 tiendas, más de 300 Sí, tiendas. ya con Capa de Ozono. Con Capa de Ozono y Dorothy Gaynor. Singara se vende, estaba claro que Singara no venía al caso. No, hace sentido ya más bien consolidarte en los zapatos. Y nada más tocar algo ya como cierre de esta última etapa, digamos, estamos hablando de los últimos 6, 7 años de la vida de Dorothy Gaynor. Pues cuando empezaron, dijiste, la competencia eran Sorrento y una más. Ahorita ya estás lidiando con los chains y con pues con todos estos marketplaces globales, con muchísimas más tiendas en los puntos de venta. ¿Cómo logras o cómo han logrado ya con todo el equipo que tienes? Hoy la empresa también ya entiendo que pasó a las manos de otro grupo. ¿Cómo se mantienen relevantes? Entiendo que Dorothy Gaynor era muy relevante en los 80s, 90s. ¿Cómo te mantienes siendo una marca relevante en un mercado tan competitivo y con las nuevas generaciones? Sí, bueno, por supuesto viene el e-commerce a partir de los años 2010 en adelante, que también gracias a la plataforma tecnológica que teníamos pudimos acceder a él. Pero bueno, antes de eso, nada más para concretar esa parte, pues el tema, ya no pudimos concretar toda esa parte de las 300 tiendas y Capa de Ozono y Dorothy porque a los 2 años pues nos viene la pandemia, ¿no? Nos viene la pandemia y la pandemia sí nos agarra mal parados en el sentido de tener muchas tiendas. Sí. Y al tener muchas tiendas, imagínate, pues las tiendas cerradas, o sea, cerradas, las nóminas, o sea, entonces por eso pudimos salir, ¿no? Pudimos salir, se desincorpora Capa de Ozono, vuelve a quedar Dorothy Gaynor, se desincorpora Singara, vuelve a quedar Dorothy Gaynor sola. Y es que, pues, tuvo que venir otro grupo a apuntalar Dorothy Gaynor, ¿no? Y que pues, ahora está muy bien. Pero, ¿cómo es que pudimos hacerle frente? Pues ya después de lo de la pandemia, ¿no? Hoy por hoy es en base a tener el mejor producto, no el mejor precio, sino un precio adecuado, pero tener el producto que la gente quiere. O sea, a través de la tecnología, poder detectar qué es lo que la gente quiere. Comprar pocas cantidades, probar, siempre tener cosas nuevas, no casarte con una colección.
Porque nos queda claro que Dorothy Gaynor pues, no es Steve Madden o Aldo, nosotros vendemos zapatos, que también es algo muy importante que yo les recomendaría cuando tienes un negocio, sí, ubicarte en qué es lo que estás sirviendo, ¿no? Cuál es tu función, ¿no? Para nosotros la función de Dorothy Gaynor es el zapato de que puede ser para el día a día o el zapato para una fiesta o para un bautizo, lo que sea, a un precio accesible y que siempre tienes a la mano, que siempre puedes pasar a Dorothy Gaynor y encontrar algo que te guste y que no te va a lastimar a tu cartera, ¿no? Ese es el servicio que nosotros damos sobre todo a la mujer. Sí, qué Porque importante entender esa propuesta. 75% vendemos a las A mujeres, mujeres. que benditas sean, que les gusta mucho comprar zapatos, ¿no? Y hay que entender eso, ¿no? Entonces, pues tienes que darle a la mujer cosas nuevas. Oye, que viene una nueva tipo de sandalia, que una nueva plataforma. Órale, pues ya tenerla, Dorothy Gaynor, tenerla, y que ya la tiene Aldo, que ya la tiene Steve Madden, que ya la... Sí, pero allá te va a costar 3,000, 4,000 pesos. Acá te la puedes llevar por 1,000 pesitos. Y ese error lo cometen de repente muchas marcas, ¿no? Quieres como cruzar, entender bien cuál es tu propuesta de valor, entender bien cuál es tu mercado, consolidarte ahí, porque luego tratar de cruzar o abarcar un poco más puede ser muy peligroso. A veces sale bien, pero de repente te pierdes. Las marcas pierden esencia, pierden posicionamiento, pierden rumbo, pierden estrategia, y eso es algo que han hecho ustedes muy bien, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y digo, para como ya empezar el cierre de esta conversación, Guillermo, me encantaría preguntarte en retrospectiva, ¿no? Ya viendo toda esta historia de una marca que ya tiene más de 60 años en el mercado, con todo lo que has logrado a nivel familiar, con los socios estratégicos, con los fondos que han entrado, con las manos donde están ahorita. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje más valioso en este tiempo y a lo mejor el consejo más valioso que podrías darle a alguien que está incursionando en el mundo del retail? Bueno, mira, pues el consejo más valioso es el ser constante, el creer en tu marca, ¿no? El creer en la marca, pase lo que pase, ¿no? Porque como viste, pues pasamos nosotros desde la nacionalización de la banca, temblores, etcétera. Pero siempre seguimos trabajando Dorothy Gaynor en el mismo, digamos que en el mismo canal, ¿no? El mismo canal del producto. Siempre tratamos de ser disruptivos, o sea, ¿cómo poder vender lo mismo? O sea, ofrecer lo mismo, pero diferente, ¿no? O sea, de una nueva manera, ¿no? Y seguramente nos vamos a morir y Dorothy Gaynor va a seguir vendiendo zapatos de entre 600 y 1,000 pesitos en los centros comerciales, pero de manera, ahorita estamos ya metiendo inteligencia artificial, estamos explorando nuevas cosas, pero a fin de cuentas, creer en lo que haces, ¿no? O sea, no, como dices tú, divagar y empezar a habernos querido creer diseñadores y empezar a querer nosotros hacer trendsetters, ¿no? De imponer moda o irnos a zapatos de 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Pues no, o sea, no iba a funcionar. O querernos ir a un catálogo, ¿no? O querernos, o sea, siempre hemos respetado la marca, el DNA de la marca. Eso creo que es algo muy importante. Pues felicidades por lo que han hecho tú, tu familia, todos los que los han acompañado como Dorothy Gaynor en el camino. Tienen una de las marcas más valiosas, más queridas de México. Estoy segura que todos los que nos escuchan al menos van a decir, yo la conozco, la he visto, he comprado. Tienen un gran producto, tienes una gran marca, tienes una gran historia. Gracias por venir a contarla. No, muchas gracias a ti, Mónica. Y pues bueno, ahí estamos todavía después de 66 años. Tiene mi edad la marca. Qué orgullo. Felicidades. Gracias.